es la presentación del informe Carrera y Talento Senior 2020. Como sabéis, es el tercer informe de transparencia y buen gobierno sobre la gestión del talento senior en las empresas del IBEX 35 y en él analizamos las políticas de las compañías cotizadas en relación con la gestión de los empleados mayores de 50 años y que hemos elaborado con unos socios de lujo, It Will Be y la Fundación Knowledge. Como sabéis, desde la Fundación Compromiso y Transparencia llevamos más de una década con la misión de fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones y empresas, promoviendo la transparencia, el buen gobierno y el compromiso social, y hacemos informes de transparencia de múltiples agentes claves en la sociedad, universidades, fundaciones, partidos políticos y varios aspectos de la gestión de las empresas del IBEX 35, habiendo conseguido ya transformar o por lo menos contribuir a transformar sectores enteros. Pero para mí este informe sobre la gestión del talento senior tiene un especial significado y la verdad es que le tengo especial cariño. El talento senior es clave para el desarrollo de las sociedades. Su gestión eficaz no solo es una manera de apalancar recursos muy cualificados que de otra manera se quedarían en el olvido, de evitar unos costes a la sociedad provocados por la falta de actividad física e intelectual de nuestros mayores y de evolucionar hacia un futuro con la sabiduría de la experiencia, sino también para mí es una forma de generar una sociedad agradecida, una sociedad más humana y más justa, reconociendo a aquellos que han dado toda su vida por ella sin permitir que por llegar a una determinada edad sean relegados a un segundo plano. Es una pena que en muchos casos en España las personas que han desarrollado unas capacidades increíbles dediquen la mayoría de su tiempo productivo a realizar labores de cuidar niños, que es una tarea clave y altamente estimulante, pero que desperdicia muchas otras capacidades que las personas mayores han desarrollado a lo largo de toda una trayectoria vital, solo por la poca visión de la sociedad a la hora de gestionar este talento y de construir oportunidades para ellas. Como pone de manifiesto el informe, la disminución de la cantidad de la información de las empresas en las empresas sobre temas como salud, reconocimiento o preparación para el cambio de etapa o la salida de la empresa sugiere que muchas de las prácticas que se llevan a cabo en este campo son acciones aisladas y no forman parte de una política consolidada. Y lo peor es que es un síntoma, o pensamos, luego lo veréis en el informe, que es un síntoma de que la gestión del talento senior todavía no constituye hoy por hoy una prioridad para la empresa, a diferencia de lo que ocurre a lo mejor con las cuestiones de diversidad de género. Por eso este informe es cada vez más relevante, habiendo conseguido que en 3 años el número de empresas transparentes se haya duplicado y las translúcidas se hayan incrementado en un 50%. Mucho también tiene que ver con la ley de información no financiera y diversidad, pero bueno, las leyes no se impulsan si los temas no los ponemos encima de la mesa. El impacto parece poco si nos fijamos que todavía más de la mitad de las empresas del IBEX 35 están en la categoría de opacas en este punto, pero el hecho de que algunas compañías ya empiecen a sentar ejemplo y que se empiece a nombrar en documentos públicos el concepto de talento senior nos indica que vamos por el buen camino. Por eso, realmente para mí es un orgullo poner los recursos de la Fundación Compromiso y Transparencia al servicio de mejorar esta realidad, colaborando con socios excepcionales como la Fundación It Will Be, que no ceja en el empeño de eficientar el tercer sector a través del uso de la tecnología, y la Fundación Knowledge, y a los que quería dar las gracias especialmente por embarcarse con nosotros en este esfuerzo, así también como al programa Generación Sabia de la Fundación Endesa. Gracias, Gloria, por estar aquí con nosotros. Y creo que Arantxa, la presidenta de It Will Be, también está. El programa de la Fundación Sabia pone de manifiesto que otra forma de gestionar el talento en los más de 50 años es posible. La verdad es que cada vez que pienso que estamos hablando de los de más de 50, grupo en los que yo ya estoy incluida, y que no les estamos, les estamos dando tan pocas oportunidades, se me abren las carnes. Muchas gracias también a los verdaderos protagonistas, muchos aquí presentes, los directivos de recursos humanos de las empresas del IBEX 35, a los que esperamos inspirar y movilizar para que este cambio empiece a hacerse realidad. Y sin más, le doy la palabra a Gloria para que nos haga también ella su introducción. Estoy ya con sonido, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias, Eva. Gracias a todo el equipo. Yo, bueno, quiero hablar en nombre de Generación Sabia, como nombrabas ahora. Y, bueno, pues creo que todos los que estamos hoy aquí reunidos somos muy conscientes de que la discriminación por edad, aunque con esa sorpresa a que hacía referencia, pero es cierta, está sentada en nuestro país
Esos datos nos preocupan mucho y somos conscientes que detrás hay historias de personas y de familias, que además la circunstancia actual del COVID desde luego ha venido a agravar la tendencia que teníamos. Así que, bueno, pues como muchos otros, igual que muchos que estamos aquí, desde la Fundación Endesa, de la mano de la Fundación Más Humano, fundamos hace ya 4 años Generación Sabia, porque creíamos y sabíamos que había que seguir iluminando talento de muchas personas que durante tantos años habían sido y siguen siendo clave en la recuperación del país, en el mantenimiento, en la reactivación y especialmente, como digo, en la circunstancia en la que estamos. Así que en toda esa etapa, en todo ese camino, pues diseñamos esta Generación Sabia que hoy cuenta con 30.000 usuarios y que el punto principal y nuestro foco está puesto en que sea ese punto de encuentro entre todos los profesionales que sin duda tienen mucho que aportarse entre unos y otros y mucho que aportar, por supuesto, a la sociedad. Pero otro objetivo muy importante de Sabia es ser un aglutinador de los mejores recursos, los mejores servicios, las mejores propuestas, formaciones, iniciativas, todo lo que haga que las oportunidades profesionales de este talento sigan activas, sigan consiguiendo los frutos que tanto necesitan ellos, no olvidemos, pero también, vamos, indispensable, necesita la sociedad. Así que en cuanto conocimos la iniciativa de Fundación Compromiso y Transparencia, que Javier Cabana y todo el equipo lideráis con tanto acierto, bueno, pues hemos sabido que en ese aglutinador, en esas ganas de sumar, porque Sabia no es otra cosa que la suma del esfuerzo de muchos, teníamos que unirnos, apoyar y ser conscientes que nos hacemos crecer mutuamente. Este informe, la verdad es que bueno, pues vamos por el tercero y realmente pues se ve como va habiendo cierta evolución, vosotros entráis en otros temas, pero creo que es importante como punto clave y punto de inflexión, que esperamos sea así, para que las iniciativas cada vez sean mayores y el compromiso de todos los que tienen algo por hacer en este cambio sea mayor. Así que os damos la enhorabuena, os damos las gracias por ser parte siempre de vuestras iniciativas. Ya sabéis que contáis con Generación Sabia y queríamos aprovechar, porque estamos en ese entorno del mundo de la empresa, contaros que, como sabéis, nosotros también hemos presentado las 8 claves estratégicas, que hacéis referencia a ella y en el que también nos unimos. Y ahora tenemos un ciclo de conferencias para analizar la estrategia empresarial y el próximo será el día 23 de marzo, a las 11:30 de la mañana y vamos a contar con el consejero delegado de Endesa, Pepe Bogas, Eduardo Serra, el presidente de la Fundación Transforma España y de Everis, Antonio Rodríguez Pina, presidente del Deutsche Bank y Antonio Fernández Galiano, el presidente de Unidad Editorial. Así que creemos que con este panel de expertos y de experiencias podemos contar temas interesantes que den continuidad a todo lo que vosotros habéis analizado con tanto acierto. Os emplazamos el 23 de marzo a las 11:30. Muchísimas gracias y deseando escucharos. Javier, tienes el micrófono apagado. ¿Me escucháis ahora bien, no? Ahora sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a Gloria, de verdad, y muchas gracias a todos ponte la cámara, por favor. a los participantes. ¿Me veis a ver si me veis la cámara? Perdonad un momento porque iniciar vídeo. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias Gloria por la introducción, muchas gracias a todos los asistentes. Y nosotros, me gustaría hacer una breve introducción un poquito que marque el porqué de este informe y cuál es la metodología que hemos utilizado. La Fundación Compromiso y Transparencia se crea y nace, al igual que Generación Sabia, como nos ha recordado Gloria, para iluminar el talento senior. En nuestro caso nace y se crea hace casi 15 o 16 años para tratar de recuperar la confianza en las instituciones, que como veis en este índice del barómetro de Edelman, pues ha ido cayendo con los años de manera muy radical. Nosotros siempre hemos pensado que más allá de las crisis económicas, lo que nuestro país, junto a otros países, estaba enfrentando es una crisis de credibilidad y una crisis institucional, una crisis de confianza en general en todas las instituciones públicas y privadas, y que esas crisis de credibilidad y esas crisis de confianza son mucho más difíciles de contrarrestar que las crisis económicas. Nace, por tanto, la Fundación con una misión muy concreta, que es la de fortalecer la confianza de la sociedad
en sus principales instituciones, impulsando la transparencia, el buen gobierno y el compromiso social. Cuando creamos la fundación, uno de los retos que nos planteamos es cómo podemos impulsar la transparencia. Ahora es un valor compartido, hace 16 años no lo era todo. Nosotros nos dimos cuenta que la web y la red había abierto y había aumentado las expectativas de información de la sociedad y las había multiplicado exponencialmente. Y tratamos, en primer lugar, de definir y de explicar qué entendemos nosotros por transparencia en este nuevo contexto de la red en el que los diferentes grupos de interés, nunca ha sido más sencillo, nunca ha sido tan fácil transmitir los contenidos al exterior y, por tanto, había una oportunidad. Nosotros entendemos por transparencia el esfuerzo por difundir y publicar en la web la información relevante de la organización, haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de manera íntegra y actualizada. Hay 3 vías muy básicas para impulsar la transparencia. Una es la legislación, como hemos visto. Aquí se ha hecho referencia a la reciente publicación de la Ley sobre de Información No Financiera y Diversidad, y hace 4 años se publicó la Ley de Transparencia en España, y sin duda estas 2 leyes han hecho mucho por impulsar la transparencia en diferentes instituciones. La ley, por tanto, la legislación tiene un papel muy importante que cumplir a la hora de impulsar la transparencia, pero también una serie de limitaciones importantes, entre otras que los contenidos que deben transmitirse al exterior no son fijos. Algunos son fijos y se pueden definir cuáles son los contenidos de publicidad activa, pero las expectativas de los grupos de interés van variando y, por tanto, la legislación no puede irse modificando en función de los intereses cambiantes de los grupos de interés y de las diferentes demandas que se van presentando. Otra de los medios o de los caminos para impulsar la transparencia es a través de la autorregulación, y hay ejemplos en ese sentido muy buenos, como puede ser el sector de farmaindustria, que se ha autorregulado para publicar, por ejemplo, ahora podemos saber todos nosotros lo que las diferentes empresas y laboratorios pagan a los médicos o a las sociedades médicas. Todo eso está publicado en la web, y eso no es fruto, en este caso, de una legislación, sino de que el propio sector ha decidido voluntariamente regularse y voluntariamente publicar toda esa información en la web. Estos 2 procedimientos son muy válidos. El problema de la autorregulación es que es a veces muy complicado evaluar y analizar el sector, o sea, es difícil ser juez y parte. Y hay un tercer camino para impulsar la transparencia, que no es ni a través de la ley, que es complementario de los otros, ni a través de un proceso de autorregulación entre el propio sector. Es simplemente que una institución independiente sea la responsable de analizar y evaluar a los diferentes sectores o los diferentes asuntos y, de alguna manera, pues de su opinión. Hoy en día es muy difícil encontrar instituciones independientes, y ese es uno de los problemas que hay. A nosotros nos gusta mucho, cuando hablamos de instituciones independientes y de rankings, fijarnos en uno que a veces no se suele mencionar, pero que es la guía Michelin. La guía Michelin, primero porque es un ranking, una opinión de un tercero que evidentemente tiene una enorme validez y un enorme impacto, y pensamos que, entre otras cosas, porque no existe una correlación entre una empresa que hace neumáticos y, por otra parte, que ha decidido colaborar para evaluar la calidad de la restauración. Esa independencia que le da, por no tener ningún vínculo con la actividad que realiza, pues le genera una gran credibilidad. Los rankings, en nuestra opinión, tienen algunas ventajas o pueden complementar también los esfuerzos de transparencia a través de la ley o a través de la autorregulación. Los rankings simplemente es una metodología que se apoya en el poder de la influencia de una institución, en la opinión de una institución tercera. Un ranking reúne una serie de características que es, por una parte, un conjunto de indicadores que lo que hacen es simplemente analizar y simplifican un problema. O sea, sabemos que los rankings
ese es su potencial y, por otra parte, también su debilidad. Cualquier problema lo resumen, lo analizan, lo simplifican a través de un conjunto de indicadores que van variando. Incorporan un sistema de medición. Básicamente, como el nombre indica, lo que hacen es comparar. Y eso lo que hace es impulsar la competencia entre las instituciones que se ven medidas de manera periódica, ¿no? Como pone aquí, que es el tercer elemento. Si solo se publicase un ranking una vez, pues no tendría sentido. El hecho de que las instituciones sean conscientes que cada año van a ser examinadas por una institución independiente es lo que les impulsa a progresar. Esa periodicidad también lo que hace es permitir adaptar y modificar, reformular los indicadores en función de las nuevas expectativas de información que desean los grupos de interés. Y esa es una de las características también que los diferencia respecto de la ley, que los indicadores o los contenidos de información son fijos. No, los rankings, nuestros informes, lo que hacen es mejorar, elevar el nivel de información. La periodicidad de la publicación les permite mejorar el grado de información y en ese sentido es un sistema mucho más dinámico que la ley. Y luego, por otra parte, un ranking lógicamente tiene que tener reconocimiento social. Es decir, si el ranking no influye en la toma de decisiones, si el ranking no sirve para impulsar cambios, no tendría ningún sentido. La Fundación a lo largo de estos 15 años ha venido publicando rankings sobre diferentes sectores y cuestiones. Hemos publicado rankings sobre consejos de administración, sobre partidos políticos, sobre universidades, sobre grupos de comunicación, instituciones que nos parecía que eran relevantes para la sociedad. Lógicamente, cada ranking tiene una serie de elementos comunes, ¿no? Aquí os he puesto, yo creo que como ejemplo, el ranking que como este venimos elaborando desde hace ya 8 o 9 años sobre la responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35. En función del número de indicadores que las empresas cumplen, las clasificamos en 3 grandes categorías: transparentes, translúcidas y opacas, y eso en función de los indicadores. Y aquí tenéis un ejemplo muy claro, es el último informe de transparencia fiscal del año 2019. Lo más importante del ranking, y aquí es el impacto que produce. Como veis aquí, cuando publicamos el primer informe de responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35 en el año 2014, el 86% de las empresas del IBEX eran opacas, de acuerdo con nuestros criterios de transparencia, y apenas había un 3% de las empresas que eran transparentes, como se ve en esa línea verde azulada, ¿no? Después de 6 años de publicación del informe, vemos cómo el grado de transparencia ha ido aumentando progresivamente. Y ese 3% de empresas transparentes en el año 2019 llega casi al 30%, y el porcentaje de empresas opacas que se encontraba en el 86% en nuestro primer informe ha descendido a un 11%. Teniendo en cuenta, además, yo creo que aquí es importante también mencionarlo, que los indicadores a lo largo de los años van aumentando y ganando en grado de precisión. Es decir, que no solo es una transparencia de los mismos indicadores que al principio, sino que los indicadores han ido aumentando y nosotros hemos ido, por así decirlo, aumentando, elevando el listón gradualmente. Este es el informe que vamos a presentar este año. Es el tercero, todavía, digamos, llevamos un periodo de tiempo corto. Nosotros siempre, nuestra experiencia nos dice que 3 años marca el punto de inflexión. Normalmente después del tercer año, el cuarto año, las instituciones analizadas es el que realmente dan el salto. Se ha hecho sobre la información publicada en la web correspondiente a los ejercicios 20 y 19, las memorias y los documentos de las compañías, los informes de sostenibilidad, los informes de gestión, los informes sobre información no financiera. Es decir, todos esos abarca las empresas del IBEX
tal y como estaba compuesto a junio de 2020. Se basa en 17 indicadores que ahora va a explicar con detalle José Miguel, cuyo grado de cumplimiento se evalúa en función de si esa empresa vuelca esa información o no en la web. El informe también incorpora en la parte introductoria las principales iniciativas relativas al talento senior que se han ido desarrollando a lo largo del año y por otra parte, y por último también identifica un conjunto de buenas prácticas que también comentaremos al final y que nos parece interesantes, ¿no? Porque el resto de las empresas también pueden adaptarlas. Yo creo que la parte también importante que tiene el ranking es que las empresas a la hora de se pueden comparar y pueden pues pueden concluir que si hay una empresa que realiza o tiene esa buena práctica, pues la pueden emular también, ¿no? Y aquí estos son normalmente, cuando hablamos de transparencia, uno de los ejercicios primeros que hay que hacer es transparencia ¿de qué? La transparencia va a cambiar o se va a adaptar a la situación o a las circunstancias peculiares de la institución o del tema que queremos medir. En este caso, nosotros la gestión del talento senior la hemos distribuido, clasificado en 5 grandes áreas con 17 indicadores y esa es la información que pedimos que las organizaciones comuniquen a través de su web. Estas son las empresas analizadas. Y ahora mismo pasamos inmediatamente después al análisis del cumplimiento de los resultados del informe y yo doy la palabra a José Miguel, que se encargará de esta parte. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenos días a todos. Como ha comentado el propio Javier, hemos elegido 17 indicadores, las 35 empresas del IBEX que estaban en aquel momento en el que hicimos la foto, que fue el verano del año pasado. Y ya digo, esos 17 indicadores, también como ha comentado Javier previamente, han sufrido una evolución entre las 3 ediciones del informe. En el primer año teníamos unos indicadores, los hemos ido mejorando y ampliando. En las siguientes transparencias tenéis diferentes las clasificaciones de todos los indicadores que con el grado de cumplimiento por parte de las empresas, que lo podéis encontrar más detalladamente en el informe y quería pasar directamente a la etapa de conclusiones. La sensación general que tenemos es que aunque ha ido mejorando con las 3 ediciones del informe, la cantidad de información que hay es todavía bastante limitada y escasa. Por lo tanto, aunque ha ido incrementando el volumen, creemos que es limitada. Una sensación que tenemos es que las empresas hacen mucho más de lo que ponen en sus informes públicos y en sus memorias sobre el talento senior, pero no lo reflejan. Pero claro, el informe está hecho con lo que sí reflejan, pero seguimos pensando que hay mucho más detrás que no está suficientemente reflejado. De los 17 indicadores que se usan en el informe, los que más se cumplen son los que tienen que ver con datos numéricos, los relativos a la segmentación de las plantillas por edad, segmentación de las plantillas, altas y bajas, diversidad generacional, si dentro de los temas de diversidad contemplan la diversidad por edad y el tema de la remuneración. En este aspecto quería hacer 2 precisiones. Lógicamente estamos en un contexto en el que las empresas del IBEX vienen de una etapa anterior en la que las plantillas eran muy elevadas y por lo tanto los indicadores numéricos muestran que la información de segmentación de bajas por edad es mucho mayor la información que hay respecto a las altas. Es decir, las empresas dan más detalle de las bajas que de las altas. Y luego el tema de la remuneración es muy ilustrativo. Con la publicación de las leyes que se han comentado antes sobre básicamente información no financiera y diversidad, el tema de remuneración segmentada por edad no existía cuando publicamos el primer informe hace 2 años y actualmente lo cumple el 80% de las empresas, son transparentes en este indicador. ¿Qué quiere decir esto? Que legislaciones sobre esta materia ayudan mucho, en definitiva. Los indicadores que menos se cumplen tienen que ver con el reconocimiento del valor que dan las empresas al talento senior, que ninguna empresa
cumple este indicador, y los de exigencia física y movilidad en función de la edad de las personas, que solo lo cumple una empresa. Estamos hablando de 17 indicadores y como los calificamos con un sí o un no, un 1 o un 0, la máxima puntuación que se podría conseguir son 17 puntos. Las empresas que más cumplen o más transparentes tienen entre 11 y 9 puntos y son un banco y 3 utilities. Mientras que en el extremo contrario hay una empresa que tiene un punto y otras 2 que tienen 2 puntos, que son, digamos, las que menos o las más opacas en este caso. Destacar aquí también que durante los 3 años que hemos hecho el informe hemos visto cambios en el IBEX y, por lo tanto, empresas que entran en el índice y que antes no estaban. Esas empresas que suelen entrar en el índice presentan normalmente una valoración muy baja de los indicadores, pero lo que sí se nota es que a lo largo de esos 2 años, las que han cumplido ese recorrido dentro, han mejorado. Es decir, estar dentro del índice IBEX ayuda o induce a las empresas a mejorar su transparencia en el tema del talento senior. Y luego el último punto que destacamos como conclusión es que el concepto de talento senior, que hasta ahora no estaba reflejado en los informes y en las publicaciones públicas que hacen las compañías, empieza a estar. 2 de ellas ya lo reflejan como un concepto que utilizan en su terminología. En el informe podéis encontrar perfectamente pues, toda la información sobre los datos, el ranking de las empresas, que es uno de los apartados de las gráficas que más curiosidad despiertan. Y luego, en este que tenéis en pantalla, es a lo largo de los 3 años del informe la evolución de los indicadores. Hay una serie de huecos que, lógicamente, que están ahí porque hemos cambiado los indicadores. Algunos indicadores no estaban presentes en la primera edición y ahora sí. Pero aquí hay varias conclusiones que son fáciles de detectar. La primera es la que hemos dicho del valor de los indicadores numéricos de segmentación de los datos por edad. Ese es el que más suelen cumplir las compañías con el tema de la diversidad, si contemplan la diversidad por edad dentro de sus políticas de diversidad. Y luego otros indicadores que tienen que ver con actuaciones concretas. Esos indicadores suelen tener oscilaciones a lo largo de los años que hemos hecho el informe, lo cual demuestra un poco, creemos, que es que no reflejan toda la información que tienen. También quería llamar la atención dentro de este cuadro el envejecimiento de las plantillas. Es un indicador que ha ido creciendo sostenidamente con el tiempo, que ha pasado de un 9% de cumplimiento en la primera edición a un 17% en la tercera, y que creemos que refleja la realidad, que las empresas se dan cuenta de la problemática que tienen con el envejecimiento de sus plantillas y están empezando a desarrollar estrategias para ver cómo luchan contra él o cómo se adaptan a las nuevas circunstancias. La siguiente transparencia tenemos lo que ya ha comentado Javier de la evolución. Aunque tímidamente, llevamos 3 años, él decía que el tercer año es el punto de inflexión del informe, pues se nota que hay algo más de información y, por lo tanto, el número de compañías que son opacas va disminuyendo y va nutriendo las otras 2 características, que son translúcidas y transparentes. Esperemos que en las próximas ediciones pues haya, digamos, una evolución más sostenida y más profunda. Y ya pasamos a la parte de recomendaciones que hacemos en el informe. La primera recomendación tiene que ver con lo que hemos dicho antes de la información limitada y dispersa. Creemos que sería bueno que las empresas dedicaran un apartado específico dentro de sus informes públicos o informes anuales y el resto de documentos, un apartado especial monográfico y que todos los años se repitiera al tema del talento senior, que sería la mejor manera de incorporar ahí toda la información que existe y que tiene. Y así se verían obligadas de alguna manera a reflejarlo ahí y a recordar todo lo que tienen sobre ese tema. La diversidad de género, con la diversidad de género ha pasado eso. Hace unos cuantos años había poca información y ahora en las memorias de las compañías o en sus informes anuales puedes encontrar toda esa información referida a la diversidad de género. En estos apartados específicos debería haber información sobre las estrategias que tienen las compañías contra el envejecimiento de las plantillas,
las especificidades de la salud y de las actuaciones para evitar esfuerzos físicos del personal senior, cómo van a conservar el expertise de las personas que se van y las actuaciones que pueden hacer o que hacen para preparar la salida. Como estamos viendo, con el envejecimiento de las plantillas, la información sobre recursos humanos se está haciendo crítica y, por lo tanto, otra recomendación del informe es que las empresas cuiden esa información sobre la gestión de recursos humanos y especialmente la gestión del talento senior, que se va a agravar con el envejecimiento de las plantillas en los próximos años. Y luego estamos hablando de las empresas del IBEX, las empresas probablemente más destacadas y más grandes de España y, por lo tanto, las que pueden dar un poco más ir por delante y servir de referencia para el resto de las empresas. Si conseguimos que las empresas del IBEX hagan una gestión ética y responsable del talento, eso servirá como modelo y como estímulo para el resto de compañías del país que aborden estos temas. Otra recomendación que hacemos todos los años es la importancia de reconocer el valor del talento senior. Las empresas han llegado al sitio en el que están gracias a esos empleados, a ese talento que se ha ido invirtiendo años laborales en las compañías y, por lo tanto, ahora es talento senior, que es, ya digo, el que ha llevado a esa compañía al sitio que le corresponde. El reconocer el talento senior, el talento de la gente senior, no tiene ningún coste para las empresas, es simplemente un reconocimiento y creemos que beneficia a todas las partes, a los empleados porque se sienten reconocidos y más motivados y a su vez, digamos, puede generar, digamos, más retornos para las empresas. Evidentemente los tiempos han cambiado, pero hasta hace relativamente poco las empresas reconocían a los empleados que, por ejemplo, cumplían 25 años allí, les regalaban un reloj o una placa, etc. Todo este tipo de cosas ha desaparecido bastante y lo que sí es cierto es que ninguna empresa de las que hemos analizado en esta edición del informe reconoce ese valor del talento senior, que sería muy sencillo de reconocer y muy interesante de hacerlo. Otra recomendación tiene que ver con los procesos de selección, promoción y formación del talento senior. Son temas muy sensibles y en los cuales la discriminación puede ser importante, por eso recomendamos que en este tipo de políticas y de procesos tengan que tener mucho cuidado las empresas en evitar la discriminación del talento senior. Otra recomendación es la que tiene que ver con la preparación para la jubilación o prejubilación. Como ya hemos mencionado anteriormente, este es un tema muy crítico porque hay muchas personas que pasan de tener una actividad laboral muy fuerte e intensa a, digamos, a una actividad sin demasiadas cosas que hacer o sin demasiada intensidad y, por lo tanto, hay parte de esa gente que puede tener problemas psicológicos. Entonces, creemos que es importante que las empresas, en la medida de lo posible, formen o ayuden a esos empleados senior para el cambio de etapa que van a vivir. La octava recomendación tiene que ver con la segmentación. Hemos dicho que la segmentación por edad es bastante rica, pero hay parte de las empresas que no la cumplen demasiado y establecen una categoría máxima de segmentación de mayor de 45-46 años, que no es una edad muy baja y que, por lo tanto, dificulta los análisis. Entonces, sería recomendable que, como hacen otras empresas, que incluso segmentan, hablando de la generación Z, X, Y, los big boomers, los veteranos, etcétera. Establecen muchas más categorías y es más rico y es más fácil analizarlo. Y lo mismo ocurre con las geografías. Muchas de las compañías del IBEX son multinacionales, con lo cual hay empresas que hacen un análisis muy detallado de la segmentación por edad, por geografías, pero hay otras que juntan todas las geografías y dan un único dato, lo cual dificulta los análisis y, en nuestro caso, pues el caso de España, pues lo complica. La novena recomendación tiene que ver con la importancia de las iniciativas horizontales externas que se realizan en el país y que algunas son muy conocidas, que analizan la situación del talento senior y su gestión y la problemática en las empresas. Son iniciativas externas y hay algunas de empresas del IBEX que se suman a estas iniciativas, pero creemos que sería bueno que más empresas se sumaran porque su colaboración es importante, porque tienen experiencia en la gestión del talento senior
y porque pueden ayudar a otras, las conclusiones de los análisis de esas iniciativas horizontales pueden ayudar a otras empresas a ver cómo gestionan el talento senior. Y la última recomendación tiene que ver con la denuncia de las irregularidades. Sería bueno que existieran canales para denunciar este tipo de cosas, canales que pueden ser otros ya existentes o crear algunos específicos. Y para finalizar, normalmente en todas estas presentaciones solemos añadir las buenas prácticas o algunas de las buenas prácticas detectadas en los últimos años. Intentamos poner algunas que sean, digamos, más novedosas y también no repetir respecto a las presentadas en ediciones anteriores. En este año hemos destacado 4 que cumplen estas 2 condiciones que acabo de decir. Una de ellas es el programa WEngage de CaixaBank, que analiza el fomento y la difusión de la diversidad en diferentes categorías, entre ellas la generacional por edad. Destacamos la generación sabia de Endesa, cuyo representante ha participado en la inauguración, que es el proyecto para ayudar a los desempleados mayores de 50 años en España. El proyecto Agenge de Mapfre, que son programas dirigidos a los trabajadores seniors en 3 líneas de actuación: un desarrollo profesional, experiencia empleado y previsión social. Y luego también destacamos el valor de tu experiencia de Red Eléctrica de España, que es un programa que trabaja en la transferencia de conocimiento entre personas que se van a jubilar y otras personas más jóvenes que pueden recoger esos conocimientos y esas actividades. Y nada más, simplemente en el informe tenéis toda esta información mucho más detallada y estamos a vuestra disposición pues, para cualquier consulta o información adicional que necesitéis. Y nada, muchas gracias.